Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Sed bienvenidos al programa 132, capítulo 15, sección 10, la hora del renacer. Demos la bienvenida al párrafo 1. Párrafo 1. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre Padre e Hijo. Pues en este mundo, la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. En la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Pero aquí, la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo. Mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebramos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. ¡Wow! Nueva sección 10, la hora de renacer. Renacer quiere decir volver a elegir qué es lo que estaba pendiente, aprovechar el instante santo, que es cuando podemos conectar fácilmente con el Espíritu Santo, y tomar esa decisión que llevábamos un tiempo dándole vueltas. Párrafo 1. Mientras que parezcas estar en el tiempo, pues solo tú puedes dejar para después lo que puedes decidir ahora. Lo que puedes decidir ahora es reconocer y rendirte ante la verdad de que entre el Padre y el Hijo solo existe perfecta unión. Mientras sigues apoyando el no decidir, estás apoyando la culpabilidad y estás apoyando
que haya obstáculos entre el Padre y el Hijo. Esos obstáculos no son reales porque es imposible la separación, pero tú que quieres apoyar eso, pues para ti es todavía real. Entonces, mientras sea así, el tiempo parece que tiene un significado para ti. Por ejemplo, aquí te habla del tiempo y las estaciones. Y es que la Navidad es ese periodo del año donde recordamos el nacimiento de Jesús. Pues aquí rectifica lo que es verdaderamente importante y te dice: lo importante no es el recuerdo del nacimiento del cuerpo de Jesús, porque eso es lo que recordamos, el cuerpo de Jesús. Hablamos de un bebé en un pesebre, hablamos de cuando se hace mayor y se hace carpintero, hablamos de cuando siendo jovencito va al templo a predicar. Bueno, todo eso es relativo al cuerpo. Realmente lo importante no es el cuerpo de Jesús, ni en qué época del año nace. Lo importante del renacer es que es tu nacimiento. No es el nacimiento de Jesús. Jesús ya sanó la mente y nacimiento significa querer y elegir sanar la mente. Por lo tanto, en realidad es tu nacimiento. Eres tú el que tienes que elegir sanar la mente. Así es que el único regalo que te va a aceptar Jesús es el regalo que Él mismo nos hizo a nosotros. ¿Y qué regalo nos hizo? Nos dio su palabra y su ejemplo. Cuando decía yo soy el camino, quería decir que escuchando su mensaje era la manera más rápida de despertar en el cielo. De la misma manera el curso dice esto es un curso obligatorio. Quiere decir que es un camino muy rápido. Por otro lado, yo soy la verdad, pues todos sus mensajes son verdad. No hay ninguno falso. Y yo soy la vida, significa que Jesús te daba ideas que hacían que tú volvieras a vivir de nuevo y para siempre. Por eso Él dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, que yo estoy aquí con un mensaje de vida y los que quieren vivir están a mi lado. Y luego dice la línea 9, libérame. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tenemos a Jesús esclavizado? Pues hay muchas maneras de esclavizar a Jesús. Por ejemplo, se le puede mirar como una relación especial y decir, Jesús es lo más, es lo máximo. Jesús es Dios. Nada de eso es verdad. Jesús es nuestro hermano, pero que tiene más experiencia que nosotros. Y, por lo tanto, cuando nosotros decimos, a mí me encanta el mensaje de Jesús, y luego el resto de la semana practicamos lo contrario, pues entonces practicamos mantener a Jesús atadito. Hasta que las palabras y los hechos y la demostración ante los demás sea perfectamente visible, todavía seguiremos teniendo atado a Jesús. Así es que celebremos la hora de Cristo juntos. Juntos significa que en las ideas y en la práctica, en cada día, demostremos la perfecta unidad que hay en la mente, no en los cuerpos. Así es que cuando uno está en la mente unido a la verdad de Jesús, su cuerpo le seguirá allá donde la mente va. Párrafo 2. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo. Pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí
es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios. Y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación, limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Párrafo 2. Estamos en la hora de Cristo. En este momento, elegimos gustosamente lo que dicen las palabras de Jesús y nos damos cuenta de que no solo nos gusta escuchar sus palabras, queremos llevarlas a la práctica. En ese instante liberador se toman decisiones como no culpar a nadie, por nada. No hay ninguna razón que justifique que cualquiera de mis hermanos o yo mismo seamos culpables de nada. Y así volvemos a disponer del poder ilimitado. Ese es el regalo que quiere Jesús. Y Jesús quiere que lo practiquemos directamente con cada uno de los hermanos, y es a ellos a los que hay que ofrecerles el regalo que le querríamos dar a Jesús. Igual que hace 2000 años, y parece mentira que tengamos que volver a recordarlo, dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y le dijeron: ¿pero cuándo fue eso si no te vimos antes? Y dijo: cuando lo hicisteis con uno de vuestros hermanos, lo hicisteis conmigo. Entonces, las mismas palabras siguen siendo vigentes, y eso es el regalo que quiere Jesús que hagamos con cada uno de los hermanos. Y todo lo contrario, Jesús no quiere que te sacrifiques por Él. Si tú eliges sacrificarte en el mundo, ya te estás equivocando. Pero elegir sacrificarte por Jesús es lo más absurdo que existe como idea en el planeta Tierra. Jesús jamás pedirá que te sacrifiques por Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si te gustan las palabras de Jesús, que sea de corazón que te gustan. No que tú digas: ah, sí, es muy bonito, está muy bien, y luego el resto de la semana hagas lo contrario. Cuando tú haces lo contrario, entonces practicar las palabras de Jesús para ti son un sacrificio, porque realmente quieres otra cosa, quieres practicar lo contrario. Jesús no quiere que practiques las ideas de la verdad en sacrificio. Y al hacer eso, entonces estás pidiendo que Jesús se sacrifique también. ¿Cómo es eso posible? Pues le diremos: oye, perdona un segundo, Jesús, pero te vas a esperar un rato más, que tengo cosas más importantes que atenderte a ti. Así es que sacrifícate un poco, aguanta el tirón que viene por delante, que estoy ocupado en otra historia. Pues Jesús no quiere que le exijamos ningún sacrificio y al revés, quiere que nos liberemos del mismo. Y finalmente, toda forma de sacrificio es una limitación que se le impone al acto de dar. Aquí en el mundo solo hay dos opciones: o das de corazón o estás en sacrificio y no te apetece dar. Cuando no te apetece dar, si lo das, lo que vas a dar es pobreza, y más bien elegirás no darlo. Lo único que tiene sentido
es darte cuenta de que eres tú el único que se va a beneficiar del acto de dar sin límites. Ya que si tú sigues con la idea del sacrificio, limitarás el regalo que Jesús tiene previsto para ti. ¿Y cuál es el regalo que tiene previsto para ti? Pues que vuelvas a ser feliz. No hay regalo mayor en este sueño. Así es que no limites el regalo de Jesús creyendo que tienes otros menesteres más importantes que tu propia felicidad. Párrafo 3. Nosotros, que somos uno, no podemos dar por separado. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti. Pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Dámelo a mí, para que así puedas disponer de él. La hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo. Y al tú aceptarla, se la ofreces a todos. Párrafo 3. Cuando estemos dispuestos a reconocer que la relación que tenemos con Jesús, con el que somos uno, es totalmente real, la culpabilidad no tendrá ninguna atracción sobre nosotros. Y además, fijaos que la relación que tenemos con Jesús es más real que la mayoría de relaciones que tenemos en el mundo, donde vemos a esos cuerpos y el cuerpo de Jesús no lo vemos. Nos parece más real los cuerpos que no están ahí que la sensación de que Jesús no está ahí. Pues realmente la relación con Jesús es real. ¿Y qué significa que la relación es real? Que nos comunicamos sin ninguna interrupción, que estamos unidos porque nos maravilla las mismas ideas, porque no solo es una cuestión de palabra, sino también de hechos. Y también lo demostramos igual que Jesús lo demostró. Entonces, toda relación real está basada en que las partes están de acuerdo en compartir las mismas ideas de la verdad. Y cuando decimos compartir, no es decir qué bien me cae Jesús, pero luego en la semana hago lo que me apetece. No. Tiene que ver con no hay mensaje más grande en este universo que las palabras de Jesús y no hay regalo mayor porque nos devuelve la verdadera unidad. Todo lo demás es apariencia. Entonces, si la relación con Jesús es real, piensa de manera literal que Jesús está a tu lado. Aunque no lo veas, es mucho más real tu relación con Él que tu relación con todas las fantasías. ¿Y qué ocurre en esa unión? Pues ahí estamos de acuerdo en aceptar a todos nuestros hermanos. ¿Y qué tiene que ver la idea de aceptar con ideas como limitación, sacrificio, separación? ¿Qué tiene que ver? Son excluyentes. Si tú apoyas el sacrificio, no estás aceptando a los hermanos. Si tú apoyas las limitaciones, no estás aceptando a los hermanos. Si tú apoyas los secretos y la privacidad,
y relacionarte en base a alianzas, no estás aceptando a todos tus hermanos. Así es que hasta que no soltamos esa manera de actuar y de pensar, no mantenemos una unión verdadera con Jesús. Pues ese es el único regalo que podemos darle a Él y así disponer de Él. Porque todo lo que das, te lo quedas. Y al quedártelo, puedes usarlo, porque es tuyo. ¿Y qué es lo que usas? El regalo de la unión, el regalo de la libertad. Así que aquellos que renuncian a la limitación son los que se benefician de la libertad. ¿Libertad de qué? De cualquier atadura del mundo. Nada en el mundo le va a atar a esa persona. En la hora de Cristo es donde se ofrece ese regalo de libertad, pero primero tienes que aceptarla tú primero. Otra vez el verbo aceptar. Si tú aceptas lo que significa la libertad, es decir, cero sacrificio, cero limitación, cero actuar por tu cuenta, cero separación. Cuando tú renuncias a esas ideas, estás aceptando el regalo que primero tú te beneficias, que tú recibes y que puedes ofrecérselo a todos. Al ofrecérselo, ya es tuyo para siempre. Párrafo 4. En tus manos está hacer que esta época del año sea santa. Pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo. Pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, es siempre la expresión de una misma idea. Lo que no es amor es siempre miedo, y nada más que miedo. Párrafo 4. Esta época del año, llamada Navidad, no es santa en sí misma porque ninguna forma de tiempo es santo. Simplemente es ilusión. Pero para ti puede convertirse en una colección de instantes santos si haces un buen uso de ese tiempo. Y eso depende de ti. La hora de Cristo, para que tenga lugar, depende de ti. ¿Y qué hace falta para que esto ocurra? Pues simplemente un cambio de percepción. ¿Cuándo se tiene un cambio de percepción? Cuando uno cae en la cuenta de que es inocente, de que todos los errores que comete en realidad son el mismo error, con diferentes formas, y que tratarlos a todos de la misma manera hace que tengas más conciencia de que todos son el mismo error. Todo eso produce un cambio de percepción, que es lo que se está buscando. Ese cambio de percepción hace que nos demos cuenta de ese regalo que le hacemos a Jesús y que compartimos con los demás. ¿Y cómo es eso de que todos esos errores en realidad son el mismo? Pues ya hemos dicho muchas veces que estamos siempre repitiendo el primer segundo y que siempre está en juego una de dos opciones. O bien sigues apostando por hacer un mundo al margen de Dios, sigues apostando por la separación y todos los errores mentales, o bien apuestas por
Vale, ya no me apetece más que haya todos esos errores en mi mente. Lo único que apoyo es toda idea que me dé Jesús para que eso se sane y lo practique en mi día a día. Esas son las dos opciones que hay. Cuando uno practica la segunda, pues se da cuenta de que todos los errores son el mismo, que da igual la forma que tenga, que da igual que los clasifiquemos en temas, que digamos este se llama creencia en la separación y aquel se llame creencia en la culpa y el otro percepción de ataque y el otro me gusta juzgar. Da igual la etiqueta que le pongamos. Todo es lo mismo. Y sabemos que es lo mismo porque le damos el mismo tratamiento. Apostamos por la expiación, la hacemos como se nos ha enseñado y todos los errores son el mismo. No hay más graves, más leves, más fáciles de sanar o más difíciles de expiar. Todo es lo mismo. Ahí te das cuenta de que lo que es ilusión y lo que es verdad es verdad. Al ego le interesa lo contrario. Le interesa que creamos en todas las formas, que cada uno tiene sus grados, cada uno tiene su historia, que hay que reaccionar de una manera diferente, que depende de quién lo diga o quién lo haga, este sí, aquel no. Parece que depende de muchas cosas, pero todo eso son distracciones porque solo depende de ti. Por lo tanto, lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Párrafo 5. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la oscuridad, para luego emerger en formas muy diferentes de lo que es. Pero sí es necesario examinar cada una de ellas mientras aún conserves el principio que las gobierna a todas. Cuando estés dispuesto a considerarlas no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, desaparecerán al unísono. La idea es simplemente esta. ¿Crees que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios? Estas son las opciones que crees tener ante ti, y crees asimismo que tu decisión tiene que ser entre una y otra. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación, sin tener que hacer algún sacrificio, no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. Solo con que aceptases esta idea, tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad. Pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane. Y la única cuestión pendiente es a qué precio y a cambio de qué. Párrafo 5. No es necesario analizar
y examinar todas las formas que adopta el miedo, porque cambia continuamente de forma, se apoya en diferentes historias que parece que hacen diferentes la misma idea, o que hagamos diferencias de grados y digamos no es lo mismo robar un lápiz que atracar un banco. Todas esas diferentes formas son lo mismo, miedo. Y por lo tanto, hasta ahora hemos etiquetado los diferentes errores porque mientras aún conserves el principio que gobierna a todos los errores, como dice la línea 2, pues todavía entiendes más claramente las diferentes formas que si dijéramos todo es lo mismo. Cuando uno todavía está confundido y cree que cada error es diferente y no tiene nada que ver un error con el otro, pues necesita que se le explique uno a uno y se le diga este se llama así, aquel se llama de la otra manera, este está relacionado con este es una pantalla del otro, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que empezamos a profundizar y a sanar cada vez más, nos damos cuenta de que la misma idea tiene diferentes expresiones, pero al final todo es la misma idea. Y que si tú te encargas de la idea, todas las formas caen, desaparecen. Si uno dice, tengo claro que la idea de robar no tiene sentido, pues ya le da igual que uno diga, yo un banco no voy a robar, pero oye, pero si este lápiz lo veo encima y digo, pues para mí, y no pregunto de quién es, no es lo mismo, pues al final reconocemos que sí, es lo mismo. Da igual la forma que adopte. Entonces, pues todo se refiere a la misma idea. Todos los errores son el mismo. Ya hemos dicho antes que o bien apoyas la sanación de los errores y todos los errores son al final lo mismo, o bien sigues apoyando al ego. Pero el ego no quiere que veas la idea que es sanar de esa manera tan simple. El ego quiere que caigas en la trampa de la dualidad y te dice que o bien existe la posibilidad de ser anfitrión del ego o bien rehén de Dios, pero no existe una tercera posibilidad. En la primera opción, anfitrión del ego, podríamos decir, a ver, el ego quiero que siga dentro de mí y las ideas del ego que sigan adelante. Entonces, yo me voy a sacrificar en cualquier situación del exterior. Por ejemplo, venga, voy a esa boda y cuando estoy sentado en la mesa, al de al lado le estoy diciendo, vaya bodorrio, qué desastre, estos no saben organizar una boda, qué aburrimiento, yo me voy, qué mal estoy comiendo. Uno está renegando y está quejándose, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el sacrificio en el mundo. Y eso es ser anfitrión del ego. Pero uno puede decir, no, yo soy muy santo y a mí me encanta Jesús, es lo más grande que hay. Y Dios, bueno, Dios es qué maravilla. Pero luego en la vida sigue apoyando las ideas del ego, solo que las entremezcla con las de Dios. Entonces dice, bueno, Dios lo que quiere de mí es que me sacrifique por los demás y así soy un buen cristiano. Pues si tú te sacrificas, tú estás metiendo a Dios en eso cuando Dios no quiere ningún sacrificio. Y en realidad sigues apoyando al ego, solo que ahora estás metiendo la idea de Dios o la idea de divinidad o santidad en ese tema. Sigues apoyando el ego y el ego dice, pues mira, cualquiera de los dos me va bien, anfitrión del ego o bien rehén de Dios. Cualquiera de los dos me va bien. Claro, al final el ego es el beneficiado, pero el ego no quiere que apoyes una tercera posibilidad,
que te dice: no voy a ser ni anfitrión del ego ni rehén de Dios. Voy a aceptar la liberación de Dios, por lo tanto ya no estoy apresado por Dios, no le voy a echar la culpa a Dios, no le voy a exigir que Jesús se sacrifique y se espere a después porque ahora me apetece otra cosa. No voy a apoyar nada de eso y mucho menos las ideas del ego. Esa tercera opción, el ego no quiere que la conozcas, pero es que la estás conociendo. Así es que, mientras sigues apoyando el ego, línea 6, no ves otras alternativas. Y dice, no puedes aceptar el hecho. Bueno, no solo no puedes, es que no quieres aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. Es una cuestión de querer, porque es verdad que el sacrificio solo aporta sufrimiento y pérdida. Pero hasta que no lo veas tal como es, pues seguirás apoyándolo. De momento, es una idea tan importante que todo el país parece que aplaude a todo aquel que se sacrifique y parece que hay que darle una medalla cuanto más se haya sacrificado. Ahí tenemos a todos los modelos de deportistas y personas famosas que hacen una vida de sacrificio para que tú creas que eso es lo máximo que puedes conseguir. Entonces, confundes el sacrificio y el amor y no distingues entre ellos, cuando son lo contrario. Pero claro, el sacrificio es una forma de ataque, pero es una pantalla, un escudo para que no te des cuenta de que estás protegiendo un ataque. Quizás tú ya has dicho, no quiero ataques en mi vida. Bueno, pues tienes que saber que el sacrificio es una forma de ataque. Al verlo como tal, los dos niveles o capas desaparecen porque tú no quieres ataque en tu vida. Y si aceptas que el sacrificio es una forma de ataque y no tiene nada que ver con el amor, entonces tu miedo al amor desaparecería. Una vez que la idea del sacrificio se borra, ya no tiene sentido creer en la culpabilidad. Siempre que crees que estás haciendo algo que no quieres hacer, sigues apoyando el sacrificio. Y entonces estarás apoyando que alguien pague por tu propio sacrificio. O bien pagas tú, o bien pagan otros. O bien pagas tú y ahí eres rehén de Dios y creerás que Dios te pide eso. No quieres hacerlo, pero dices, lo hago por Dios, lo hago por Jesús. Pues ahí eres tú el que pagas. O bien es otro el que paga y significa, bueno, yo soy anfitrión del ego y alguien va a pagar caro que yo me esté sacrificando ahora. Por lo tanto, a ese le voy a exigir sacrificio que seguramente será peor. Así es que es el otro el que va a pagar. Y ganaré yo. La cuestión es que siempre pierda alguien y gane alguien. Y todo esto trae un precio y un a cambio de qué. Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a tolerar en cuanto a sufrimiento en tu vida? ¿Cuánto vas a sufrir? Ese es el precio que pagas. ¿Y a cambio de qué? Bueno, yo voy a hacer esto, me voy a sacrificar, pero a cambio de que el otro se sacrifique por mí. Pues eso es lo que está en juego siempre que apostamos por el sufrimiento. Párrafo 6. Como anfitrión del ego, crees que puedes descargar toda tu culpabilidad siempre que así lo desees y de esta manera comprar la paz. Y no parece ser tú el que paga. Y aunque si bien es obvio que el ego
exige un pago, nunca parece que es a ti a quien se lo exige. No estás dispuesto a reconocer que el ego, a quien tú invitaste, traiciona únicamente a los que creen ser su anfitrión. El ego nunca te permitirá percibir esto, ya que este reconocimiento lo dejaría sin hogar. Pues cuando este reconocimiento alboree claramente, ninguna apariencia que el ego adopte para ocultarse de tu vista te podrá engañar. Toda apariencia será reconocida tan solo como una máscara de la única idea que se oculta tras todas ellas, que el amor exige sacrificio y es, por lo tanto, inseparable del ataque y del miedo. Y que la culpabilidad es el costo del amor, el cual tiene que pagarse con miedo. Párrafo 6. Continuamos con la idea de sacrificio y claro, ya hemos dicho que con el sacrificio pagas un precio, es decir, tiene unas consecuencias sobre tu vida en forma de sufrimiento que está oculto y apenas te das cuenta. Entonces, si aceptas ese papel de anfitrión del ego, que te dice que puedes descargar toda tu culpabilidad sobre otro, es decir, el otro es el culpable, yo no soy culpable, y que eso te hace sentir más aliviado, aquí pone de esta manera comprar paz, pero claro, no es verdadera paz. En realidad te sientes un poco aliviado porque el otro tiene la culpa, creyendo que lanzando la culpa a otro, eso hace que tú creas que tú no tienes culpa. Y cuando decimos tener culpa no estamos hablando de ser culpables, estamos hablando de sentir culpa. Porque ya dijimos en su momento que no es lo mismo ser culpable que sentir culpa. No tiene nada que ver. Ser culpable es imposible. No existe. No lo creó Dios. Y sentirte culpable solo es posible si crees en ideas que no tienen nada que ver con Dios. Y ese sentimiento es pasajero. Cuando tú quieras, se borra. Bueno, pues si le echas la culpa a otro, no parece que seas tú el que paga. Es decir, importantes líneas 2 y 3. Aquí hay un truco muy hábil por parte del ego que hace que no te des cuenta de que sí, al final acabas pagando tú. Pero no es esa la sensación que tienes. La sensación que tienes es que otro está pagando. Pero no te das cuenta de que a nivel interno, a nivel más o menos inconsciente, tú estás sufriendo. Es inevitable sufrir y es inevitable sentirse mal cada vez que uno se siente culpable. Pero el ego hace que mires afuera, al exterior, a la otra persona, y así parece que no notas nada por dentro. Y esta maniobra tan hábil tapa el qué. Lo que tapa es que el ego siempre va a exigir un pago. Que tú crees que ese pago lo ejerce la otra persona, pero no sabes que a ti también te lo está exigiendo. Es decir, se hace pasar por amigo tuyo, pero en realidad te está fastidiando y bien. Es como si tú tienes una segunda casa y un amigo al que quieres mucho le dices: bueno, mira, estate una temporada mientras encuentras casa o encuentras que alquilar, no te voy a cobrar nada, toma las llaves y nada, que te vaya bien y cuando encuentres algo, vienes, me das las llaves y se acabó. Y el supuesto amigo se va allí, todos los días está de fiesta, no tiene cuidado con las paredes, el sofá está hecho polvo,
todo está lleno de suciedad, hay desperfectos por todos sitios y casi que se ha convertido en un ocupa, porque el amigo pues nunca va allí, deja que esté tranquilo en su casa temporal y no sabe que está pasando todo eso. Pues eso es lo que hacemos con el ego. No sabemos que nos está destrozando el piso, porque somos anfitrión del ego, le hemos dado una casa y no sabemos que nos la está destrozando. Creemos que todo va bien porque le hemos dejado allí y pensamos que todo está bien. Así es que el ego, es decir, ese amigo falso que cree en la traición ya dijimos que no existe, pero el ego cree en ella, pues entonces ese falso amigo parece que te traiciona haciendo algo que no te mereces. Pero ese amigo, si algún día dices, voy a echarle una visita, hará lo que tenga que hacer para que no entres en esa casa y descubras lo que está pasando. Claro, si tú lo supieras, si tú descubrieras eso, pues está claro que lo pondrías de patitas en la calle. No lo aceptarías en absoluto. Entonces, cuando uno aprende, y aprende porque está dispuesto a dejar de lado la idea de sacrificio, la idea de culpabilidad, la idea del ataque, el miedo, cuando uno se pone en serio y mete una pierna hasta la ingle y la otra pierna también, se mete con toda la intención, con todo el reconocimiento de que eso es realmente lo que quiere, solo ahí ninguna apariencia que el ego adopta con esta forma, aquella forma, esta historia, aquella historia, con este grado de no es muy grave o ese grado de eso sí que es grave, ninguna apariencia, ninguna expresión externa te podrá engañar, porque tú ya sabrás que el amor no tiene nada que ver con el sacrificio, y eso es porque al amar tú haces algo que haces de buena gana, te encanta lo que haces, lo amas, lo disfrutas, lo quieres compartir y te das cuenta de que eso no tiene nada que ver con la idea del sacrificio. Más bien ves que es lo contrario. Porque la idea del sacrificio es estoy sufriendo mientras hago esto. Y cuando tú haces algo con amor, lo haces encantado. Así es que ya nada te podrá engañar y toda forma de miedo la verás como una máscara que trata de ocultar lo que es. Formas de miedo. Entonces, ya distinguirás entre el amor, el sacrificio, el ataque y el miedo. Pero si todavía no quieres sanar la mente, seguirás creyendo que el amor exige sacrificio. Y entonces el ataque y el miedo va en el mismo lote. Y como resultado, no podrás evitar seguir sintiéndote culpable y que alguien tendrá que pagar con el miedo. Párrafo 7. ¡Cuán temible, pues, se ha vuelto Dios para ti! ¿Y cuán grande es el sacrificio que crees que exige su amor? Pues amar totalmente supondría un sacrificio total. Y de este modo, el ego parece exigirte menos que Dios. Y de entre estos dos males, lo consideras el menor. A uno de ellos tal vez se le deba temer un poco, pero al otro, a ese hay que destruirlo. Pues consideras que el amor es destructivo. Y lo único que te preguntas es, ¿quién va a ser destruido? ¿Tú u otro? Buscas la respuesta
a esta pregunta en tus relaciones especiales, en las que en parte pareces ser destructor y en parte destruido, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. Y crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruiría completamente. Párrafo 7. La primera línea y la última línea están muy conectadas y te presenta el final de la película. Es decir, ahora Dios es algo a evitar, algo temible, es decir, le tienes miedo, lo rechazas y por eso lo mantienes alejado, pues ese es el resultado. Igual que dice la última línea, que te dice que el amor de Dios, si te acercaras, te destruiría. ¿Y cómo hemos llegado hasta ahí? Bueno, pues viniendo de esa idea de que somos anfitrión del ego o rehén de Dios, pues si nosotros decimos, es que a mí me gustaría que Dios estuviera en mi vida, el ego dice, vaya, yo lo que quiero es que sea anfitrión del ego. Pero bueno, como el ser es el que manda, pues el ego dice, muy bien, te voy a decir qué quiere Dios de ti. Te voy a decir qué dice Jesús que tienes que hacer. Dios y Jesús te exigen sacrificio. Es decir, que para llegar al cielo tienes que hacer muchas cosas. Tienes que luchar mucho. Tienes que esforzarte en ser un buen cristiano, porque en el fondo podrías ser un mal cristiano. En el momento en que crees en el mal y crees en la lucha, el esfuerzo y el sacrificio, tú estás apoyando la locura, estás apoyando el sufrimiento y lo peor, crees que eso es lo que Dios o Jesús te piden. Has aceptado la mentira del ego que está deseando que abandones la idea de Dios y te alejes lo máximo posible y vuelvas a la vida de ego en la calle, donde la palabra laico parece que tiene sentido, y es que todo lo que huya de Dios es lo que más te hace libre. Y es una falsa libertad. Aquí en España se vivió en los años 80 la movida, que era una cultura basada en una falsa libertad, porque veníamos del franquismo, veníamos de una dictadura y teníamos un gran deseo de libertad. Pero como siempre el ego se lo lleva al exterior. Así es que la libertad del ego nos pretendió y consiguió llevar lejos de Dios, a las calles. Entonces en aquella época pues se criticaba mucho todo concepto que tuviera que ver con Dios. Así es que nos fuimos a las calles a bailar, a tomar alcohol, drogas, a vivir una vida de desenfreno. Y el ego nos dice que ahí estaba la libertad. Pero es todo falso. Pero detrás de todo eso solo había muerte, suicidio y adictos a la heroína. Por lo tanto, el ego está deseando que ocurra eso. Porque el ego no quiere que Dios esté en tu vida. Si tú insistes, pues te va a pintar una vida muy difícil al lado de Dios. Acabas creyendo que el amor de Dios te exige un gran sacrificio. Y por lo tanto, si te dedicas a amar totalmente, como te dice Jesús, pues eso es un sacrificio total. Menudo esfuerzo. Totalmente, dice. Mamma mía, ¿qué estamos diciendo? Ya confórmate con que pueda amar un ratito cada día. ¿Qué es esto de totalmente? Menudo trabajo. A ver quién aguanta eso. Esa es la visión del ego para que sueltes a Dios y te vayas al mundo. Y claro, si tú aceptas todo esto, pues da la sensación de que Dios te está exigiendo muchas cosas. Y es el ego el que parece exigirte menos. Línea 3.
Y por lo tanto, de los dos males, porque claro, no quiere que te des cuenta de que solo existe el bien. Te está pintando dos males. Es decir, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Pues de los dos males hay uno que es menos malo, el ego, y el más malo es Dios. Por lo tanto, quizás al ego hay que temerlo un poco, porque bueno, ¿a quién le apetece sacrificarse siempre? No. Entonces, salimos de la idea de, madre mía, todo lo que pide en la religión en la que estoy, todo lo que me piden que tengo que hacer para llegar a Dios, que me parece algo imposible, y no solo imposible, es que le estoy cogiendo manía. Ya no me apetece. Pero es que en la calle, pues decimos, vale, el sacrificio del ego, y pensamos, no tengo ni chispa de gana de ir a esa boda. Ahora arreglarme, ahora comprarme un traje, dejarme medio sueldo en un regalo. No me apetece en absoluto. Pero bueno, en fin, al final vamos todos, ¿no? Pues venga, vamos todos. Como otros se sacrifican, pues parece que ahora respiro un poco más. Y ahí estamos, aguantando. Bueno, pues ahí está el sacrificio del ego en el mundo. No te das cuenta de que eres un rehén total del ego. Pero bueno, dentro de lo malo, no es tan malo, ¿verdad? Pero lo que pide Dios, eso sí que no. Por eso, al segundo tipo de sacrificio, o mal que hay que aceptar, ese hay que destruirlo. Hay que, como sea, sacar a Dios de nuestra vida. Bueno, pues el problema es que hemos aceptado una versión de Dios que es falsa. Hemos aceptado una versión de Dios que es falsa. Si conociéramos la versión auténtica, diríamos, pero entonces, ¿qué locura es esta de estar apoyando el sacrificio? Dios no quiere nada de eso. Pero bueno, seguimos examinando estos dos males. Entonces, ahora consideras que el amor es destructivo. Ahora el amor de Dios, si te acercaras, te destruiría. Ahora Dios es algo a evitar, algo temible. Tienes que luchar para llegar a Dios. Tienes que merecértelo. Seguramente te vas a quedar fuera del cielo o irás a un imaginado infierno. Pero ya estás en el infierno. Ya estás en el infierno. Porque tú crees que hay que luchar y en la lucha hay destrucción y pues tú ya aceptas que amor es igual a destrucción. Y a continuación la siguiente pregunta que te haces es, vale, alguien va a quedar destruido, ¿pero quién? ¿Yo o la otra persona? Y cuando tú has aceptado que el amor es destrucción, no quieres revisar qué locura es esa. Pues entonces, en las relaciones especiales, línea 5, pues tú te planteas como que vas a la guerra y lo mejor que puede pasar es que tú destruyas al otro, porque si te destruyen a ti, pues vaya faena. Mejor conseguir destruir al otro, pero ahí te estás planteando quién va a acabar herido. Así que cuando una relación especial se rompe, pues todo el mundo piensa, ¿cuál de los dos es el fuerte? Y preguntan, ¿quién ha dejado a quién? ¿Le has dejado tú o te ha dejado él a ti? Aquel que ha dejado al otro es el fuerte y el otro el destruido. Incluso se oye en psicología, que es una barbaridad, porque supuestamente son los que más saben de la mente, y se oye continuamente decir eso de cómo superar tus heridas. Pero ¿qué heridas? Las heridas no existen. El problema es que como creemos en ellas, como creemos que nos vamos a la guerra, como creemos que el amor es destrucción, es luchar y es herir, pues ya está. Aceptamos que en el amor hay heridas.
Pero qué locura es esa. Lo que hay que hacer es enseñar el verdadero amor donde no hay lucha, no hay ataque y nadie ataca a nadie y por lo tanto nadie sale herido. Hay total libertad. Si se quieren juntar cuerpos se juntan, si se quieren separar se separan, pero mentalmente en el amor puro solo hay libertad, hay respeto y hay deseo de que el otro sea feliz como quiera el otro ser feliz. Y uno es feliz de ver al otro feliz y acepta que el otro quiera otra cosa. Pero lo que no se le pasa por la cabeza es intentar destruirlo. Y tampoco acepta que otro le vaya a destruir a uno. Eso es imposible. Nadie puede quitarnos nuestra felicidad. Depende de nosotros. Bueno, pero has llegado a este punto de aceptar que todo eso está ahí, todo eso es real, y ahora, una vez que has llegado a ese estado de locura, de lucha, de heridas, pues crees que ese estado te salva de Dios. Ah, este era el objetivo con tanto lío y tanta idea errónea. El objetivo era que te alejaras de Dios. Ah, pues ha salido muy bien la jugada. Porque todo esto te mantiene alejado de Dios, cuyo absoluto amor ahora crees que te destruiría completamente. Párrafo 8. Crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti, pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios, y únicamente de ti mismo. Exigir sacrificios, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar dónde se encuentra dicha exigencia. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que, antes que mirarlo de frente, has preferido renunciar a Dios. Pues si Dios te exigiese un sacrificio total, parecería menos peligroso proyectarlo a Él, al exterior, y alejarlo de ti, que ser su anfitrión. A Él, en mayúscula, le atribuiste la traición del ego e invitaste a éste a ocupar su lugar para que te protegiese de él. Y no te das cuenta de que a lo que le abriste las puertas es precisamente lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. Párrafo 8. Bueno, ya has aceptado la idea de sacrificio. En el momento que lo has aceptado, pues piensas que son otros los que exigen algún sacrificio de ti. Y quieres pensar que son otros los que te exigen sacrificio, cuando eso no está pasando, porque tú necesitas echarle la culpa a alguien para sentirte un poco mejor por dentro. Si tú ves que otro está peor que tú te alivias un poco. Y además, crees que echándole la culpa a otro hace que no te sientas culpable, lo cual es falso. Entonces, las acciones de los demás crees que te están pidiendo sacrificio. Y digo crees porque eso no está pasando, pero es lo que tú eliges interpretar.
Nadie te está exigiendo sacrificio, pero tú quieres ver eso. Y cuando tú quieres ver algo, eso es lo que acabas viendo. No es lo que tienes delante. Es tu interpretación, lo que tú quieres ver de eso. Tú quieres ver que hay alguien que te quiere fastidiar y te quiere exigir algún sacrificio. ¿Y por qué queremos verlo ahí enfrente? Porque no queremos darnos cuenta de algo que nos duele muchísimo. Nos duele muchísimo, que es reconocer que está dentro de mí, que la idea de exigir sacrificio está dentro de mí y en realidad el otro no está haciendo eso. Eso es insoportable de reconocer y procuramos seguir mirando al frente. Nos viene bien para considerar a ese culpable y odiarlo. Y entonces decimos que el sacrificio es algo terrible. Es terrible porque lo está haciendo el otro. Y no es terrible porque yo no lo hago. Entonces sabemos que es terrible, pero nos duele mucho reconocer que somos nosotros los que estamos exigiendo ese sacrificio. Porque eso sería pensar que yo soy el ogro, yo soy el monstruo, yo soy el que comete esas salvajadas. ¿Y cuál es el costo? Porque todo esto no son más que ideas mentales que, bueno, igual que están, pueden no estar. En realidad no hay ninguna tragedia ahí. El costo es la tragedia. Las consecuencias de mantener la idea de sacrificio dentro de ti, pero mirando a otro lado para creer que no está dentro de ti, es que Dios entonces ya no está en tu vida. Porque mientras creas en el sacrificio, estás creyendo en el Dios del sacrificio. Y entonces estás renunciando al verdadero Dios. Solo uno de los dos es real. El otro te lo has inventado tú. Pero tú quieres al otro, al que has inventado. Y quieres seguir sus enunciados, sus órdenes. Y así desplazas al verdadero Dios, que ya no te puede ayudar. Lo quieres lejos de ti, porque parte de la historia que te has creído es que, en lugar de ese Dios que te has inventado tú solo, que es el que te está exigiendo ese sacrificio, tú quieres creer que ese sacrificio te lo está haciendo el Dios auténtico. Y así tienes éxito en seguir manteniendo a Dios fuera de tu vida. Por lo tanto, sigues entre dos aguas. O bien, a ratos soy anfitrión del ego, donde no quiero saber nada de Dios, y a ratos digo, ay, me acuerdo de Dios, ay, quiero que Dios esté en mi vida. Y ahí el ego dice, muy bien, pero con esta condición, vas a ver a Dios de esta manera, como yo te diga. Y tú adoras a ese Dios llamado ego dentro de ti, que te dice que solo existe el Dios del sacrificio. El otro no existe. Cuando llegas a este punto, como dice la línea 4, ahora te parece menos peligroso proyectarlo al exterior y alejarlo de ti. Por eso, creamos estatuas de santos, de Jesús, dibujamos a Dios en las paredes, lo ponemos en libros, pero todo eso está lejos de uno. Ahí lo podemos soportar, porque la idea de mantener a Dios alejado de nosotros hace ya tiempo que nos gusta. Le tenemos miedo, y cuanto más lejos, mejor. Y además, para seguir complicando la historia, el ego nos dice que la traición del ego, porque es el ego el que nos ha traicionado, ya que el ego cree en la traición y el ego cree en trucos para jugárnosla. Cuando dijimos que en la primera fase el ego quiere matarnos y si nosotros decimos de eso nada, pasamos a la segunda fase, que es acepto el sacrificio del ego, al aceptarlo, el ego lo aprovecha y nos traiciona. ¿De qué manera?
pues ocupando el lugar de Dios, haciéndose pasar por Él. Y cuando hablamos de lo malo, entonces es el Dios auténtico. Y una vez que ha habido una traición ahí dentro, bueno, una vez que la noto, ¿a qué se debe la traición? Pues a Dios, que me expulsó del paraíso. Y ahora tenemos al impostor. Y no te das cuenta de que le abriste las puertas de la destrucción justamente a aquel que te quiere destruir, que te dice que es el Dios auténtico el que te quiere destruir. Como siempre con el señalamiento del dedo, donde le echamos la culpa a otro, pues en vez de mirar a aquel que está extendiendo la mano y señalando, y caemos en la trampa de mirar a donde está señalando, pues el problema está en el que está señalando. Pues este nos señala que el Dios auténtico es el que te quiere destruir, y el único que te quiere destruir es justo el que te está contando esa película. Y en esa película te tienes que sacrificar totalmente hacia ese Dios de la destrucción. Y una vez que hemos aceptado a este Dios del sacrificio, nada puede aplacar su ira. No hay nada que puedas hacer para que se quede contento. Siempre querrá más. Y tú siempre creerás que tienes que darle algo más porque nunca es suficiente. Tú has apoyado esa idea y tú estás creyendo que eso es así. Así es que cada vez que ocurren desgracias, le pedimos a Dios que deje de castigarnos y deje de enviar señales de crueldad. Y como le tenemos miedo, rezamos para que sea piadoso. Ten piedad, Señor, ten piedad. Detrás de esas frases está el miedo y la voluntad de aplacar la ira que se cierne sobre nosotros. Mientras le rogamos a Dios, con el mazo seguimos dando. Y lo único que parece aplacar a ese Dios cruel es que nos sacrifiquemos totalmente y nos postremos ante Él. Párrafo 9. No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues Él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. Tampoco puedes ser su anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te tienes que decidir. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple, por ser de Dios, y es por lo tanto muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. Párrafo 9. No lograrás ser ni rehén parcial del ego, ni anfitrión parcial del ego. Aceptas una parte, pero no aceptas el todo, en ambos casos. Cuando eres rehén del ego, sí, es verdad que aceptas sus ideas y las tienes contigo, pero no aceptas
todas las ideas del ego y por lo tanto no estás a gusto siendo un rehén total. El problema es que no te das cuenta de que eres un rehén total. No te das cuenta porque en esta ilusión separamos el interior del exterior. Las cosas que elegimos hacer como que no nos damos cuenta se van al interior, al inconsciente, y lo que elegimos ver se va al exterior, al consciente. Al estar separado, no se pueden ver con claridad y mucho menos se puede ver que se puede elegir. Está separadas las dos. Así es que en realidad el ego quiere que seas un rehén total. Al final de cuentas, eres un rehén total, pero solo temporalmente. Eres un rehén total porque tú solo ves una parte, no la otra. Así es que esa ilusión de que eres un rehén parcial o un anfitrión parcial es una ilusión. En realidad eres total. Y como anfitrión, lo mismo. Como rehén, recibes las consecuencias del ego. Y como anfitrión, alimentas las causas, que son las ideas del ego. Eso te conduce a darte cuenta de lo más importante de este párrafo y de toda la sección. Y es, todo es ilusión, pero lo único que tiene que ser real para ti es darte cuenta de que tienes que elegir. Tienes que elegir y para elegir la única forma de hacerlo es volver a juntar a aquellos dos que habías separado. Por lo tanto, tienes que elegir entre la libertad absoluta, que es lo que te ofrece el Espíritu Santo, o la esclavitud absoluta, que es lo que te ofrece el ego. Hay que elegir entre libertad absoluta y esclavitud absoluta. No hay término medio. No puede haber un poco de uno más un poco de otro, o los dos a la vez. Entonces decíamos, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando significa que la conciencia de Dios la tienes en un extremo y te gusta todo lo que se dice del Espíritu Santo, te gustan las palabras de Jesús, pero las tienes en un extremo. Y dices, bueno, pues eso los domingos. Bueno, pues eso el día que me junto para hablar del curso. Y luego lo separas del resto de la semana, donde haces lo contrario. Cuando estás separado, no ves con claridad que hay que elegir entre los dos y solo uno es el verdadero. Cuando los tienes separados. Cuando los juntas, te das cuenta de que hay que elegir y la elección es muy simple. Todo lo que viene de Dios es muy simple, es fácil. Y solo los que quieren el infierno, el pozo, son los que dicen que Dios pide cosas muy difíciles, que hay que luchar mucho y hay que sacrificarse mucho para poder llegar a Dios. Eso lo dicen a aquellos que no quieren a Dios, más bien lo quieren lejos. Pero cuantos más somos los que queremos demostrar con hechos que todo lo que viene de Dios es simple, es fácil y es lo que más cerca de ti tienes, más duda tienen aquellos que piensan que solo hay una versión, la versión del sacrificio. Ahora, ¿cómo se sustenta esa excusa de decir que las cosas de Dios son difíciles cuando ves que hay otros hermanos que lo han conseguido? Porque antes había excusa, ya que nadie lo hacía. Y por lo tanto parecía que sí, efectivamente es difícil, nadie lo consigue. Y ahora que sí hay unos cuantos que lo hacen, ¿cómo puedes decir que es difícil? Al tener juntos las dos posibilidades, que de repente ves lo contrario que has visto siempre, que es fácil.
Pero si quieres seguir apostando por el ego, querrás seguir creyendo que es difícil y harás lo posible para que te lo parezca. Tú mismo apoyarás todas las opciones que demuestren que las cosas de Dios son difíciles. Y una manera clásica de hacerlo es proyectar afuera y verlo como que está afuera y olvidarte del interior. Así separas las dos opciones entre las que tienes que elegir y al no estar juntas, pues no sabes que tienes que elegir. Pues aquí se te está diciendo sí, tienes que elegir. Y junta las dos partes, haz consciente las dos partes, no tengas uno como consciente y la otra inconsciente, y así verás con claridad lo que tienes que hacer. Pongamos un ejemplo. Antes hemos comentado esa persona que se sentía en sacrificio porque no le apetecía ir a esa boda. En el exterior no le apetecía ir a esa boda. Pues cada vez que hablamos de sacrificio, ¿quién de vosotros ha pensado en situaciones del exterior para tomar una decisión porque no se sabe qué elegir? No sabe si hacerlo o no hacerlo porque no le apetece, pero no sabe si dejar de hacerlo y no se ha dado cuenta de que está mirando al exterior. Entonces ya nos hemos perdido en la proyección hacia afuera. El sacrificio siempre es una cuestión vital, profunda, y está en el interior. Y entonces, ¿cuál es el verdadero sacrificio? Pues apostar por la esclavitud absoluta, porque estamos apoyando las ideas del ego en nuestro interior. Si nuestra vida está dirigida por el ego, estamos en sacrificio, ya que somos los hijos de Dios y todo eso es contrario a nuestra naturaleza. No tiene nada que ver con quiénes somos y cómo hemos vivido siempre. Es una esclavitud para el Santo Hijo de Dios que siempre es libre y siempre lo será. Pues en la libertad absoluta que te ofrece el Espíritu Santo, se renuncia totalmente al sacrificio. Y eso ocurre después de entregar las ideas del ego para ser libre. Entonces no es un tema de si en el exterior haces una cosa o la otra. No está ahí el tema. El tema es si crees en el sacrificio o no. El sacrificio no tiene sentido. Y cuando lo tienes claro, afuera haz lo que tengas que hacer, pero lo harás sin sentirte sacrificado. Ni apoyarás cuando otros piden que todo el mundo se sacrifique. Bueno, continuando con el párrafo, pues dentro de ti se encuentra tanto la pregunta como la respuesta, y esto me recuerda a aquel cuento de Anthony de Melo, de aquellos predicadores que gritaban en la calle diferentes cosas sobre su religión, y el maestro, con curiosidad, se acercó y dijo: ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué estáis gritando? Y aquel le enseñó la pancarta que decía: Jesús es la respuesta. Y preguntó el maestro: ¿pero es que tienes alguna pregunta? La pregunta y la respuesta está dentro de ti. No la busques afuera. En el momento en que encuentres la respuesta, se acaban las preguntas. Y también dentro de ti se halla la elección entre dos que están ahí. O bien el ego que exige sacrificio y te dice que es Dios el que lo hace, o bien la paz de Dios. Tú eliges.